There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades, don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and now all is void of the party. Buenas tardes, mi nombre es Graminete Ordóñez y hoy les vengo a exponer sobre la rama legislativa en general. Bueno, la rama legislativa principalmente está conformada por el Congreso. El Congreso es pues que la dirige y el Congreso pues se divide en dos, el Senado y la Cámara de Representantes. Pero primero vamos a explicar un poco las funciones del Congreso. El Congreso tiene 8 funciones principalmente, pero tiene más que se pueden encontrar en la Constitución Política de Colombia. Bien, la primera es constituyente, que se encarga de reformar la Constitución Política de Colombia, de cambiar así. La segunda es legislativa, que se encarga de elaborar, reformar o derogar las leyes, por así decirlo, cambian o quitan ley y todo eso. La tercera sería de control político. Esta estaría más enfocada a la vigilancia, por así decirlo, que pues el Senado tiene la posibilidad de vigilar como las ocupaciones de los altos mandatarios o ministros y pues ver que cumplan con su trabajo parecidamente, y también puede presentar mociones de censura, mociones de observación, que ambas son pues de vigilancia al puesto que está ocupando el mandatario. La cuarta es judicial, que es relacionada con la tercera también, que juzga a los mandatarios si están ejerciendo bien su cargo y todo eso. La quinta es electoral, que pues el Congreso tiene poder, así decirlo, poder de elegir algunas entidades o autoridades nacionales, por así decirlo, que pues en una Cámara de Representantes pues se vienen esas y pueden escoger algunos, ya se va a decir más adelante. Vamos a la quinta. La sexta sería de control público, que esta sería parecida a la de control político, pero en este caso se aplicaría a una persona normal o jurídica, y pues en este caso la persona tiene que testificar oral o escritamente sobre lo que se le está investigando. La séptima es de pues administración, que sería pues el orden del Congreso, como tiene que ordenar todo eso. Y la octava es de protocolo, que es cuando vienen jefes, por así decirlo, representantes de un gobierno extranjero o exterior, pues ellos lo reciben. Bueno, se están viendo ya esto, las funciones del Congreso, entonces iríamos principalmente por el Senado. Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesora. Mi nombre es Eidaliz Celas Ortiz y hoy les voy a hablar un poco sobre los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, como todos sabemos, estos mecanismos te dan la oportunidad de ejercer tu derecho a participar en el poder político del país. En el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia señala que todo ciudadano tiene derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. Para ser efectivo, ese derecho puede, primero, elegir y ser elegido. Segundo, tomar parte en elecciones, plebiscito, referendo, consultas populares y otras formas de participación democrática. Tercero, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitaciones algunas. Formar parte de ellos y difundir sus ideas y programas. Cuarto, revocar el mandato de los elegidos en los casos
y en las formas que establezca la Constitución y la ley. Quinto, tener iniciativa a las corporaciones públicas. Sexto, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Séptimo, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo a los colombianos por nacimiento o por adopción, los que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Entonces, como todos ya sabemos cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, bueno, en el artículo 103 de la Constitución Política nos dice que son mecanismos de participación ciudadana del pueblo en ejercicio de soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa. El plebiscito. Por medio del plebiscito, el presidente de la República realiza una convocatoria para que el pueblo se pronuncie apoyando o rechazando una determinada decisión, como sucedió en el pasado 2 de octubre. El referendo se utiliza como convocatoria para que el pueblo apruebe o no un proyecto de normas jurídicas, o derogue una norma o no una norma. Hay dos tipos de referendo: el aprobatorio y el derogatorio. La consulta popular, bueno, por medio de esta hay una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, y es puesta por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, en consideración del pueblo, para que éste sea pronunciado. El cabildo abierto. Los consejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales se reúnen públicamente. Únicamente en esta reunión los habitantes pueden participar para discutir asuntos de intereses para la comunidad. La iniciativa legislativa. En el artículo 2 de la Ley 134 de 1994 señala que la iniciativa popular, legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos para presentar proyectos de alta legislativa y de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales, y de solución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de las corporaciones. Y la revocatoria del mandato. Estos mecanismos los puedes encontrar reglamentados en la Ley 134 de 1994, la cual contiene los requerimientos y las etapas que se deben cumplir en cada uno de ellos. Ahora te voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno de los mecanismos que te acabé de nombrar. El voto. El voto es un mecanismo de participación ciudadana por el cual el pueblo ejerce el derecho al sufragio
el voto no es solo un derecho y un deber de los ciudadanos, sino también un acto personal y de voluntad política de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que la regulamentan según el caso, para que sean debatidas y posteriormente sean aprobadas o negadas por la corporación pública correspondiente. La revocatoria del mandato es un derecho jurídico que tienen todos los colombianos. Por medio de este pueden dar por terminado el mandato de un gobernador o de un alcalde. Bueno, eso es todo, compañeros. Espero que hayan entendido un poco sobre los mecanismos de participación ciudadana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de los mecanismos de protección ciudadana. Los mecanismos de protección ciudadana son un instrumento instituido para proteger una eventual o una realidad pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución política, que se ejercen mediante actos jurídicos y, cuando fuese posible, restituir un estado anterior. Los mecanismos de participación ciudadana son 7. Uno de ellos es el voto, el otro es el referendo, el otro es el plebiscito, el otro es el cabildo abierto, la consulta popular, la formación y los foros. Aprehensión de los siguientes mecanismos, que son los derechos de petición, las acciones de tutela, las habeas corpus, las habeas data, la acción popular, acción de grupo, y de las instituciones podríamos decir que son los de la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Sobre los mecanismos de protección se podría decir que los derechos fundamentales de los seres humanos son un conjunto de normas y recomendaciones para cada persona en un conjunto, ya que en un conjunto se debe haber valores que tengan enseñanza, educación y práctica, que esto conlleva a la dignidad humana. Por esto llevó al Estado a crear una Constitución de 1991. Una de ellas es la Personería Municipal, la cual es un conjunto de instituciones y formas jurídicas para la protección de los derechos humanos. Otra es la Defensoría del Pueblo, creada a partir de la Constitución de 1991. La función de constituir es velar la promoción, el ejercer y la divulgación de los derechos humanos. Y la última, que es la más importante, la que sí investiga nuestros hechos y va por medio de la ley de la Constitución, la cual es la Procuraduría, que es su misión de investigar a fondo los hechos de corrupción y perjudicados que pueden llegar a ser las personas que sean víctimas de estos hechos. Bueno, pues yo les voy a explicar algunos de los mecanismos de participación ciudadana de la rama legislativa. Pues la rama legislativa cuenta con un servicio de seguridad especializado para los miembros del Congreso. Además, la Constitución y las leyes establecen medidas específicas para garantizar la seguridad de los legisladores. Algunas de estas medidas para la rama legislativa concluyen: primero, la creación de una policía legislativa que se encarga de la seguridad de los miembros del Congreso.
y sus instalaciones. Segundo, la asignación de escoltas y vehículos oficiales para los altos cargos del Congreso. Tercero, la protección de la inmunidad parlamentaria que garantiza que los legisladores no sean juzgados por sus opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Cuarto, la protección de las confidencialidades de los debates y votaciones del Congreso. Y por último, la protección de los derechos de los legisladores para expresarse libremente y participar en las actividades del Congreso sin temor a represalias. Y entonces estas son algunas de las funciones que tienen que cumplir ellos para poder ejercer los cargos. Muchas gracias por su colaboración.